Buenos días, mi nombre es Andrés Castillo y yo voy a hablar un poco sobre la tuberculosis genitourinaria. Empezando con una breve introducción, la tuberculosis urogenital es una infección por Mycobacterium tuberculosis que se produce a consecuencia de la propagación de los bacilos procedentes de otros focos de infección tuberculosa de etiología generalmente pulmonar. El proceso puede extenderse a órganos genitales, a los uréteres y la vejiga, y también los riñones, donde puede ser asintomática, produciendo, eh, pudiendo, perdón, evolucionar hasta una insuficiencia renal crónica en ausencia de un tratamiento adecuado. En la etiología de la tuberculosis urogenital, tenemos que el Mycobacterium tuberculosis es el agente etiológico habitual, mientras que la especie africana es excepcional y la transmisión de M. bovis casi desapareció en su totalidad. Este bacilo es aerobio estricto del Mycobacterium tuberculosis, por lo cual la transmisión es de persona a persona, es ácido alcohol resistente por tener una pared celular compleja constituida por una corteza lipídica, es sensible a la luz solar, al calor, a la luz ultravioleta y también a algunos desinfectantes. Sin embargo, es resistente a la desecación. En su epidemiología, la tuberculosis, según la OMS, eh, un tercio de la población mundial está infectada por Mycobacteria tuberculosis y aparecen entre 8 a 10 millones de casos nuevos de tuberculosis eh, en actividad por año. Esto con datos de 1997 según la OMS. En Estados Unidos, la cantidad de casos notificados declinó anualmente hasta 1985, cuando se revirtió la tendencia de una forma significativa. La tuberculosis es la infección oportunista más común de los pacientes con VIH. La interacción entre la infección de VIH y tuberculosis también ha sido un obstáculo importante para el control de la misma tuberculosis. La probabilidad de que una persona infectada por VIH con infección previa por Mycobacterium tuberculosis desarrolle una tuberculosis activa es de alrededor del 10% por año. Un paciente eh, un paciente huésped normal sin infección por VIH y una infección previa de Mycobacterium tuberculosis tendrá una probabilidad de un 5 a 10% durante toda su vida de poder desarrollar una tuberculosis activa. Y en 1999, en la ciudad de Nueva York, alrededor del 1,2% de los pacientes tenían infección del aparato genitourinario como sitio primario de la enfermedad. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la fisiopatología. La inhalación de aire contaminado con bacilos de Koch en un individuo con inmunosupresión, ya sea en la infancia o en la edad adulta, permite la colonización de este en los alvéolos pulmonares. Sin embargo, esta primera etapa de infección puede llevar a contener a los bacilos en los ganglios biliares, donde permanecen por muchos años en forma inactiva, resultante de la fagocitosis de los macrófagos. Un tiempo después, mismo que es determinado por la capacidad inmunológica del sujeto portador de la enfermedad, los bacilos pueden ser liberados de los ganglios biliares hacia los vasos sanguíneos, por donde transcurren hacia los diferentes órganos de la economía, entre ellos el sistema urogenital. Cuando hablamos de la economía nos referimos a la totalidad de los sistemas orgánicos que componen el cuerpo humano, la economía del organismo. Una vez que el Mycobacterium tuberculosis llega a los órganos genitourinarios por la vía hematógena desde los pulmones, comienza el proceso de multiplicación en los órganos afectados, siendo el riñón, el epidídimo y la próstata los sitios iniciales de infección tuberculosa. Aunque cabe destacar que la afectación prostática es muy rara. Los testículos también pueden afectarse debido a su extensión, debido a su cercanía y por una extensión directa de la infección del epidídimo. En el riñón se producen las lesiones que pueden comprometer unilateralmente o bilateralmente a estos órganos. Las lesiones en mención son de las arteriales de tipo obliterante, que llevan a una isquemia regional con destrucción parenquimatosa progresiva. Posteriormente producen fenómenos granulomatosos para posteriormente llevar a una coalescencia
de estos con áreas de necrosis gaseosa. Posteriormente se producen las lesiones que son de tipo esclerosantes, lesiones con tendencia gaseosa, lesiones ulceradas y lesiones úlcero-cavernosas afectando al túbulo y médula renal, desarrollando cavernas voluminosas con contenido purulento y destrucción del parénquima, denominada como el riñón en masilla, que es una pionefrosis calcificada. En la medida, en medida que se producen las lesiones, se presentan vegetaciones y ulceraciones de la mucosa de las vías urinarias que va a evolucionar a una fibrosis y estenosis de las mismas. La vejiga es afectada posteriormente con una evolución similar a la antes mencionada, condicionando una retracción fibrótica y disminución del lumen vesical. Todos los órganos genitourinarios se afectan después, ya sea en su vía ascendente o en su vía descendente, pudiendo presentarse afección por la vía canalículo-linfática o hematógena, produciéndose lesiones granulomatosas en la cabeza y cola del epidídimo o los nódulos aislados y o confluentes con esclerosis y calcificación de la próstata. A veces con cavitación o fistulaciones a la uretra y vesículas seminales, las cuales pueden presentar obstrucción de los conductos eyaculadores, presentar abscesos y esclerosis de las mismas, o lesiones gaseosas testiculares. Esto, obviamente, en los varones. Las lesiones tuberculosas en el aparato genital femenino afectan primordialmente al útero, con endometriosis tuberculosa secundaria a siembra hematógena desde el pulmón. La afección de trampa es frecuente, siendo menos importante las lesiones del cérvix, de los ovarios, de la vagina y la vulva. En el cuadro clínico de la tuberculosis urogenital, pues se tiene que es un cuadro clínico inespecífico, presentando solamente datos de síndrome tóxico infeccioso incompleto, como es la fiebre, la astenia, adinamia, malestar general, diaforesis nocturna. Cuando hay afección de los riñones, puede presentar una llamada hematuria fantasma, con episodios aislados de sangrado en orina que se vuelven cada vez más frecuentes. Esta entidad es la más frecuente de la forma extrapulmonar de la tuberculosis y abarca entre un 10 a un 27% de todos los cuadros de la lesión fuera del pulmón. El paciente portador del cuadro presenta un síndrome cístico que se acompaña de una piuria que puede ser macro o microscópica, asociándose a disuria en caso de estar comprometida la vejiga, añadiéndose una urgencia miccional, polaquiuria, que puede ser indolora. Ocasionalmente se presenta dolor en la región lumbar, que puede ser unilateral o bilateral, o dolor suprapúbico de características poco definidas. En casos de tuberculosis genital masculina o femenina, la infertilidad es el dato que con mayor sobresaliencia lleva a la consulta médica. La azospermia, la hemospermia y la espermatorrea son habituales, al igual que la orquitis indolora y la epididimitis aguda. En el sexo femenino, la infertilidad es el dato de mayor importancia. El dolor pélvico difuso, pudiendo presentar amenorrea y metorragia. El diagnóstico clínico es esencial, debiéndose realizar algunos exámenes que confirmen las sospechas diagnósticas, como puede ser un examen de orina, el cual mostrará datos de hematuria micro o macroscópica, una piuria ácida y estéril, además de proteinuria en caso de nefrosis inicial. La radiografía simple de abdomen puede mostrar aumento de volumen del riñón o borramiento de las siluetas renales y del psoas. La urografía excretora muestra anulación funcional del riñón, disminución de la capacidad vesical, calcificaciones finas o litiasis renal. La ecografía tiene poco valor diagnóstico, al igual que la tomografía. La histerosalpingografía denota lesiones fistulosas o maculaciones en las trompas de falopio, y en ocasiones el hallazgo de un útero de volumen pequeño es orientador a este diagnóstico. En el tratamiento de la tuberculosis presenta bases bacteriológicas, farmacológicas y operacionales, debiendo ser asociado
prolongado, supervisado, controlado y en dosis por kilo de peso del paciente. Actualmente el tratamiento se ha sido reducido de 2 años, que era el tiempo anterior, a actualmente solo 6 a 9 meses, utilizando combinaciones de fármacos como son la isoniazida, el etambutol, rifampicina, piracinamida, estreptomicina y protionamida. El resultado del tratamiento debe tener un seguimiento vaciloscópico a partir del segundo mes, con controles médicos mensuales. Y algunas recomendaciones que pueden seguir el paciente o familiares que estén a cargo del cuidado del paciente puede ser una buena alimentación, mantener a la persona infectada en un lugar que esté bastante ventilado, con una apropiada ventilación, que descanse y duerma lo suficiente, eh, evitar malos hábitos como puede ser el tabaquismo, el uso de drogas y el consumo de alcohol, y recordar que solo el 10% de las personas contagiadas desarrolla la enfermedad.